La primera vez que usé una tabla Ouija tenía alrededor de 6 o 7 años y estaba con mi mamá y mi hermana mayor, que tenía unos 15 en ese momento. Acabábamos de mudarnos a una casa nueva, mucho más grande y antigua que la que vivíamos anteriormente. Se rumoreaba que los dueños anteriores habían experimentado eventos inexplicables, pero mi familia lo descartó como chismes. Esa noche, mi mamá, mi hermana y yo estábamos comiendo pizza en el suelo de la sala, ya que aún no teníamos todos nuestros muebles instalados. Para mitigar el frío del aire otoñal, decidimos encender un fuego en la vieja chimenea polvorienta. Mientras el fuego crepitaba y parpadeaba, proyectando sombras siniestras en las paredes, mi hermana convenció a nuestra mamá para que nos dejara jugar con la vieja tabla Ouija que había encontrado en el ático. A regañadientes, nuestra mamá estuvo de acuerdo, y colocamos la tabla en el suelo entre nosotros. A medida que empezamos a usar la tabla Ouija, sentí una ráfaga repentina y helada que barría la habitación. Todos temblamos, pero seguimos, asumiendo que era solo una ráfaga de viento de las viejas ventanas. La planchette comenzó a moverse lentamente al principio, luego más rápido, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. El aire en la habitación se volvió más frío y el calor del fuego pareció disiparse. De repente, una caja en la sala que tenía algunos libros voló por la habitación, rozando mi cabeza. Todos gritamos y mi mamá, con los ojos muy abiertos y pálida, intentó racionalizar la situación. Antes de que pudiéramos procesar lo que acababa de suceder, el fuego se apagó inexplicablemente, sumiendo la habitación en la oscuridad. Nos quedamos solo con el débil resplandor de la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Mi hermana, temblando de miedo, sugirió que saliéramos de la casa inmediatamente. Nuestra mamá, demasiado sacudida para discutir, agarró su bolso y las llaves del auto mientras nos dirigíamos hacia la puerta. Escuchamos susurros tenues que parecían emanar de las paredes, que se volvieron más fuertes y amenazantes, como si voces enojadas intentaran impedirnos salir. Mi hermana y yo nos aferramos a nuestra mamá, con el corazón latiendo fuerte en nuestros pechos, mientras salíamos apresuradamente de la casa. Una vez afuera, nos metimos en el auto y nuestra mamá nos llevó a la casa de nuestra abuela para pasar la noche. Durante todo el viaje, seguí mirando hacia atrás la casa, segura de que algo siniestro nos observaba desde las sombras. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero me atormentó en sueños durante años. Los recuerdos del aire frío, la caja voladora y los susurros que parecían invadir mi alma siguen siendo vívidos incluso ahora. Cada vez que alguien menciona una tabla Ouija o comparte una historia de experiencias paranormales, no puedo evitar estremecerme, recordando el terror de esa noche en nuestra vieja casa. Si esta historia no te convence de evitar la tabla Ouija y optar por una de estas películas de Halloween para niños en su lugar, no sabemos qué lo hará. Siempre me había intrigado la idea de las tablas Ouija, pero nunca había usado una. Mi amiga Claire mencionó que tenía una, así que le pedí que sacara la tabla para que pudiera verla. Al principio, dudó, claramente incómoda con la idea. Finalmente, accedió, pero solo si no tenía que participar. Siendo un adolescente típico, no pensé mucho en su aprensión. Nos reunimos alrededor de la mesa, mientras Claire colocaba la tabla Ouija con renuencia. Pregunté, ¿hay alguien aquí? No hubo respuesta, solo un silencio siniestro que se instaló en la habitación. Sintiendo una mezcla de molestia y audacia, imprudentemente desafié: si hay algo aquí y no hablas, eres un cobarde. El ambiente en la habitación pareció cambiar, volviéndose más pesado y opresivo. Nerviosa, Claire guardó rápidamente la tabla y pasamos a otras actividades. Avanzamos unos días y me encontré despertando en medio de una noche tormentosa, truenos y relámpagos, viento y lluvia. Era una escena sacada de una película de terror. Miré a mi alrededor en mi oscuro cuarto, tratando de discernir por qué me había despertado de repente, pero no pude ver nada fuera de lo común. Decidí que era solo la tormenta la que había perturbado mi sueño, y cerré los ojos, intentando conciliar el sueño nuevamente. Después de estar acostada allí unos 30 segundos, escuché una voz proveniente de abajo. Era un susurro áspero y susurrante que me heló la sangre. «Lleva al chico»,
decía. Mis ojos se abrieron de par en par y me esforcé por escuchar otros sonidos, pero no había nada. Tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, cerré los ojos e intenté volver a dormir. De repente, la voz regresó, más fuerte y enfadada. «Lleva al chico». Era como si las palabras me estuvieran gritando directamente al oído. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir el miedo correr por todo mi cuerpo. En ese mismo momento, la puerta de abajo se cerró de golpe con tanta fuerza que toda la casa pareció temblar. Me incorporé de golpe en la cama, respirando con dificultad. Nadie dormía abajo, y no había corrientes de aire que pudieran haber causado que la puerta se cerrara. No podía sacudir la sensación de que algo siniestro estaba en juego, y no podía ignorar la conexión con el incidente de la tabla Ouija de la semana anterior. Esa noche no volví a dormir ni un minuto más. Al día siguiente, enfrenté a Claire sobre la tabla y le conté sobre los eventos aterradores de la noche anterior. Su rostro palideció mientras admitía que ella también había experimentado extraños sucesos desde que usamos la tabla Ouija, incluyendo ruidos inexplicables y objetos que se movían o lanzaban juntos. Investigamos cómo desechar correctamente la tabla Ouija y realizamos un ritual de limpieza tanto en su casa como en la mía. Después de eso, el extraño incidente cesó y la vida volvió a la normalidad. Aprendí mi lección. Nunca más burlaría o me involucraría con fuerzas que no podía entender o controlar. Mi esposa Ana y yo habíamos estado experimentando algunas ocurrencias inexplicables en la casa que estábamos alquilando. Las sombras parecían moverse por sí solas, y a menudo escuchábamos extraños ruidos tarde en la noche. No podíamos sacudir la sensación de que no estábamos solos, así que en un intento desesperado por entender con qué estábamos lidiando, decidimos comprar una tabla Ouija. Fue una decisión que lamentaríamos. La tabla en sí era simple y sin pretensiones, pero había una sensación innegable de presagio que nos invadió cuando la llevamos a nuestra casa. Esperamos hasta la noche para usar la tabla, con la esperanza de poder comunicarnos con cualquier espíritu que estuviera acechando nuestra casa. Encendimos algunas velas y nos sentamos en la mesa del comedor, con las manos temblando ligeramente mientras las colocábamos sobre la plancha. A medida que comenzamos a hacer preguntas, rápidamente nos dimos cuenta de que las tablas Ouija no discriminan entre espíritus. Abren la puerta para que cualquier cosa se comunique. La planchette se movía erráticamente y las respuestas que recibíamos eran evasivas y crípticas. Quedó claro que no estábamos hablando con una entidad amigable, sino algo mucho más siniestro. Hacia el final de nuestra sesión, la planchette voló repentinamente fuera de la tabla, casi golpeando el rostro de Ana. Nos miramos el uno al otro en estado de shock, con el corazón latiendo. Parecía que nuestro intento de buscar respuestas solo había logrado enfurecer a cualquier presencia que estaba en nuestra casa. Después de esa noche, las cosas en la casa empeoraron. Las radios y televisores se encendían solos, a menudo a todo volumen en medio de la noche. Los grifos se encendían espontáneamente, inundando nuestro baño y cocina. Escuchábamos voces desencarnadas susurrando nuestros nombres o incluso gritándonos, haciendo que nos acurrucáramos de miedo. Sin embargo, el incidente más aterrador ocurrió una noche cuando Ana afirmó que fui poseído. No tengo recuerdo del evento, pero ella contó la experiencia en detalle vívido. Dijo que mis ojos se voltearon hacia atrás en mi cabeza y mi cuerpo convulsionó como si estuviera siendo controlado por una fuerza invisible. Hablaba con una voz gutural profunda que no era la mía, pronunciando amenazas e obscenidades. Ana, aterrorizada por ambos, comenzó a rezar y después de lo que pareció una eternidad, caí al suelo, recuperando mi cuerpo. Ya no podíamos soportar el tormento y decidimos que era hora de dejar la casa. Rompimos nuestro contrato de alquiler, empacamos nuestras pertenencias y nos mudamos lo más rápido posible. Tuvimos la suerte de encontrar un nuevo lugar donde finalmente pudiéramos sentirnos seguros y en paz, pero los recuerdos de nuestra casa embrujada aún nos persiguen hasta el día de hoy. Nunca volvimos a tocar una tabla Ouija y ahora entendemos el peligro de invitar fuerzas desconocidas a nuestras vidas. Compartimos nuestra historia como una advertencia para otros. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Al cerrar estas aterradoras historias,
recuerda que el mundo más allá de nuestra comprensión no debe ser tomado a la ligera. El miedo que acecha en las sombras de estas historias de horror de Ouija sirve como una advertencia. Algunas puertas nunca deben ser abiertas, y para aquellos que se atreven a aventurarse en la oscuridad, sepan que lo desconocido puede regresar y desencadenar horrores inimaginables. Si encontraste estas historias escalofriantes aterradoras, ten cuidado, pues más aguardan a aquellos que se atrevan a explorar nuestro reino de pesadillas.